en el thriller You Can't Run Forever, que acaba de ser estrenado en salas digital y bajo demanda gracias a Lionsgate, conocemos a Miranda, una mujer joven que padece de ansiedad aguda debido a una tragedia del pasado y ahora debe enfrentar una nueva pesadilla porque un asesino en serie la ha escogido como su próxima víctima. Durante una extensa persecución en un espeso bosque, ella debe encontrar la fuerza para evadir a este criminal. El film fue coescrito y dirigido por Michelle Schumacher y protagonizado por su esposo, el ganador del Oscar, J.K. Simmons. En el elenco participa la chilena Fernanda Urrejola en el rol de Jenny, la mamá de Miranda. Vean mi charla con ella. Survival. Continuing longer than another person or thing. You gotta take risks. The key is to stay in the game. Survival of the fittest. You're either predator or you're prey. My wife. Where is she now? Where I left her. Fernanda, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, completamente distinta a esta película de la última que fue pretexto para nuestra charla, que fue Black Demon. Me encanta verte en... Dos mamás fieras igual. Exacto. Sí, pero aún así completamente distintas. Y me encantó que en esta película tienes a una familia trabajando a tu lado. O sea, está tu escritora directora, que es Michelle. Está J.K., que es uno de los actores duros de nuestra generación, ahí a tu lado en unas escenas bien complicadas. Y está su hija Olivia como Emily, que es tu hijastra. ¿Cómo fue estar en contacto con estas tres personas interactuando con tres miembros de la misma familia en tres distintas calidades? Increíble, 4 incluso, porque el hermano de Michelle también es productor de la peli. Entonces había un ambiente muy familiar, muy delicioso desde el comienzo. Y no, para mí fue increíble. Además, yo estuve de cumpleaños en el set, entonces también me sentí muy bienvenida en la familia. Celebramos el cumpleaños, fue realmente increíble. Miranda! Miranda? She's been through so much. Talk to her. I know things haven't been easy. We all just want you to be happy. I don't know. It's just... What do you want? Eddie! Why is he following me? Es una película con un elenco reducido, en principio, con un elenco principal reducido, y a mí me fascina eso porque cuando eso pasa, hay mucho más espacio para que cada uno de ustedes explore su arte, mucho más y nos comparta a nosotros como audiencia mucho más de lo que puede hacer. Y además, en estado de gravidez, el embarazo, muy difícil, muy complicado porque son muchas tensiones. Es una persona que está pasando por mucho hormonalmente, físicamente, y pues enfrentando este trauma tan intenso. ¿Cómo fue meterte en esa situación? Tal cual. Bueno, para mí eso fue... Para mí esa fue como por qué tenía ganas de hacer este personaje, ¿no? Por un lado, trabajar con J.K. y Michelle, pero sobre todo eso, lo que tú acabas de decir, poder conjugar todas esas tensiones y poder entrar a esa psicología desde también entendiendo cómo funciona la mente con las hormonas, ¿no? Las hormonas son... Nosotros no hablamos tampoco, así como no hablamos mucho de salud mental, tampoco hablamos de cómo afectan las hormonas, pero son tremendas. Entonces sí, para mí ese fue el gran desafío y nada, o sea, desde lo físico, cómo sentir este cuerpo más pesado, esta vida adentro, esta sensación de... por un lado estoy viviendo la situación más estresante de mi vida, pero por otro no quiero traspasarle esto a mi hijo, y así, ¿no? En esta constante tensión era lo que hacía el personaje muy rico y muy interesante de hacer. Por suerte yo no he sido madre, pero he tenido la experiencia de estar embarazada, entonces sé lo que se siente en el cuerpo también, eso. Y jugué con todo el material que yo tenía adentro para poder crear a Jenny. Does this man look familiar to you? Still nowhere on Miranda? It's not safe to go into the woods. He's armed and dangerous. We're organizing their search party. Where is she? Calm down, Jenny. She's not alone. She's just a little girl. Well, she's about to be a dead little girl.
Óyeme, y qué delicia además que estamos en un momento en el cine, y esto lo hablaba con Olivia, en el que cuando se introduce un personaje latino ya no es necesario contar su historia pasada para justificar la presencia de un latino en los Estados Unidos que no está en la industria de servicio o que está en esos roles estereotipados. Me fascina que existe un personaje como el tuyo que simplemente es y se presenta y es quien es. Háblame de eso, por favor. Ay, a mí también, eso es una de las cosas que también me gustó, que no importara mi acento, que no importara nada, y que solamente contar la historia, ¿no? Y porque así es la vida, o sea, así es la vida aquí en Estados Unidos también, a donde mires, o sea, yo de hecho he ido. Me gusta mucho como escuchar TED Talks y cosas todo constantemente, y está lleno de inmigrantes que llevan 20 años y aún mantienen su acento y nadie les pregunta y son profesionales y fantásticos. Exacto, y no hay nada, y es parte de cómo se vive aquí en Estados Unidos. Entonces, para mí eso fue también algo muy valioso que incluyó Michelle en su película, y se lo agradecí. Pero claro, estamos rompiendo por fin los estereotipos de cómo tiene que ser un latino, incluso este personaje, cuando a mí me llegó el size podría haber sido finalmente de cualquier parte, ¿no? Entonces eso también no importaba, pero simplemente integrar y entender que ese tipo de familias son muy, muy normales en esta sociedad, me parece genial. For the thrill of the chase and for the glorious day ahead. Claro, es fantástico. Además que yo estoy seguro de que como Michelle también fue guionista, entonces al ver que estaba trabajando contigo, porque hay muchas cosas en español aquí y por allá escondiditas, por aquí y por allá, hay conversaciones entre madre e hija y me pareció súper rico porque suena muy natural, con lo cual me imagino que tú pudiste contribuir a cambiar, a adaptar y hacer cosas como tal vez en Adlib también, de improvisar. Sí, claro que sí. Y algunas cositas, por ejemplo, también había momentos que bueno, yo misma, ¿no? Viviendo en Estados Unidos, como que hay veces que incluso cuando uno está demasiado estresado, el español es lo primero que sale, porque es la lengua materna, por supuesto, pero también hay veces que uno está conversando y ya no sabe ni qué idioma entra, como que de repente se cruza una frase entre medio, y todas esas cosas como intentamos integrarlo. Ya tengo que volver a ver la película y ver cuáles son las cositas que quedaron. Pero sí, eso fue saliendo muy natural también, muy natural. Miranda. She's been through so much. Talk to her. I know things haven't been easy. We all just want you to be happy. I don't know. It's just. What do you want? What do you want? J.K. es un monstruo, lo hemos visto ya haciendo de bueno, de malo, de villano, de salvador. O sea, lo hemos visto. Profesor de música, maldito. Claro, eso es un papel inolvidable. Pero yo creo que nunca lo había visto yo haciendo un papel tan desquiciado como este, tan despegado de cualquier norma, de cualquier límite, de cualquier parámetro. Y hay unas escenas contigo que son re incómodas. ¿Cómo fue para ti responder? Porque claro, no puede existir la acción sin la reacción entre actores. ¿Cómo fue para ti reaccionar a ese personaje, esa interpretación que él te estaba botando? O sea, cuando uno, ya lo he dicho otras veces, pero cuando uno tiene a un gran actor delante, actuar es tan fácil. Porque como tú acabas de decir, actuar es reaccionar, es estar presente, es responder al otro. Entonces cuando tienes un monstruo de actor al frente tuyo, lo único que tienes que hacer es abrirte y fluir. Y así fue con J.K., la verdad. Why are you doing this? Does it matter? Esta historia, a pesar de que es un villano, a pesar de que pasan muchas cosas, hay un sentido de entendimiento de por qué desata, qué origina eso. Y cuando uno se pone a pensar y ve el periódico o los noticieros, uno entiende un poquito como que el origen de la violencia es
casi siempre un descontento con una realidad. Cuando alguien sufre o padece y se hace muchas veces víctima, reacciona de maneras violentas. ¿Cómo ha sido para ti ver ese lado de la película en el que no se justifica, pero Eso, muy bien. No se justifica, pero se explica un poco el origen de la violencia? Mira, uno como actor, yo creo que una de las cosas más impresionantes es, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Es la necesidad de empatizar con la realidad humana, cualquiera de esas sea. Y yo de verdad creo que somos todos potenciales santos y potenciales asesinos, dependiendo de cuál es la biografía y el contexto en el que vivimos. Entonces, sí, como tú bien dices, todo nos forma, todo nos puede llevar a ser un psicópata, todo. O sea, yo no creo solamente en la genética, en la biología o en la raíz biológica del mal. Yo creo de verdad que nosotros somos como un gran espectro de todo y vamos moviéndonos en la medida de que nos toca vivir, cuáles son los aspectos que nos rodean. Una persona que no ha tenido una familia como base potente, que no ha tenido al menos una persona que crea en ti desde que eres niño, es muy difícil que no se vuelva un psicópata en algún momento de su vida, dependiendo de lo que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que parte importante de lo que hace esta película es darnos el espacio de poder reflexionar sobre estos temas y abrir una conversación. A mí me preocupa, al menos como la sociedad americana, sobre todo, como el poco espacio que hay para el postnatal, para el cuidado que se le da también a las mujeres embarazadas, como el tiempo de family time, como el tiempo de la familia. Es todo producir y perdemos lo importante, las actividades blandas, ¿no? Que creo que es muy importante para la salud mental. 911. My name is Miranda Cooper. I'm lost in the middle of the woods. I need help. Hello? Miranda, Oh my God, he knows come on. He's coming. I'll be your new daddy. There's a crazy man. We have to run. Let's go. Mi última pregunta para ti, Fernanda, tiene que ver con el espacio, el set, porque esa casa es preciosa. Esa casa es un espacio como de luz y tranquilidad, a pesar de que tu nena está pasando por una situación bien difícil, complicada y traumática. La casa no deja de ser como protección, y hay colores claros, y esa mamá ha trabajado para decorarla bonito, y esa casa se convierte en un espacio de horror. ¿Cómo fue para ti jugar a esas emociones contrastando con lo bonito de la casa, con todo lo que esta persona tiene que vivir? No, para mí, bueno, todo ese fue un viaje. Los seres humanos somos puro contraste, ¿no? Estamos todo el rato de adelante para atrás, estamos todo el tiempo en tensiones en diferentes cosas de nosotros, dentro de nosotros mismos incluso. Entonces, claro, ¿no? Todo, cada cosita obviamente uno usa lo que tiene a su disposición. Y sí, pues esto hablaba de la familia Cooper y de la ilusión de esta familia y que pronto se ve destruida. Pero creo que eso solamente aporta. Cualquier cosa que uno también empiece como a pensar demasiado ya te separa del momento presente. Entonces yo solamente usé lo que tenía ahí para jugar, pero trato de no irme a lo mental tanto. Se nota porque eso lo hace uno sentirse mucho más inquieto, porque te ve a ti ingenua, incauta en muchas cosas y como recurriendo a lo que encuentras a tu paso, y eso es maravilloso y lo tiene uno sentado todo el tiempo. Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Muchas gracias, que estés muy bien, cuídate. Gracias. Thank you for the thrill of the chase and for the glorious day ahead.